¿Alguna vez te has despertado de pronto en la madrugada con la sensación inequívoca de que alguien estaba allí, justo en el umbral de tu conciencia, observándote desde el borde de la oscuridad? No hablo de un ladrón, ni de un fantasma cliché, sino de una presencia sutil, fría, que no emite sonido, pero que pesa. Pesa como si el tiempo se hubiera detenido solo para permitirle a ese algo, o alguien, tomarte una medida, registrarte, grabar tu forma en la penumbra. Si has experimentado ese escalofrío que te recorre la espalda, la certeza de que tus minutos te están siendo contados por una entidad silenciosa, entonces quizá, y solo quizá, puedas empezar a entender lo que sucede en el pequeño, casi invisible, pueblo de San Gregorio de las Cenizas, allá en los límites de Hidalgo. Escúchame bien, porque lo que estoy a punto de contarte no es una fábula moral, ni una leyenda que se cuenta para asustar a los niños en las fogatas. Es una realidad tan tangible como el polvo que cubría las carreteras para llegar allí, una realidad que se alimenta de la quietud, de la resignación y, lo más perturbador de todo, de la iconografía doméstica. El pueblo es un lugar que se siente exhausto. No es pobre en el sentido de carente, sino en el sentido de cansado, como si hubiera vivido ya demasiados siglos y la tierra estuviera harta de soportarlo. Llegar a San Gregorio de las Cenizas es una tarea que solo la verdadera curiosidad, o quizás la necedad, puede completar. Los caminos se vuelven senderos de piedra que se retuercen entre neblinas densas, frías y húmedas, incluso a mediodía. Cuando por fin entras, te recibe el silencio. Un silencio tan denso que parece absorber cualquier sonido que intentes emitir, un mutismo que te obliga a susurrar incluso tus propios pensamientos, porque sientes que la tranquilidad del lugar es frágil y no debe ser interrumpida. Es aquí, en estas casas de adobe desgastado y techos de lámina oxidada, donde el tiempo ha decidido jugar el truco más cruel de todos. Al principio, yo no lo noté. Estaba allí por una investigación periodística menor sobre las tradiciones locales y el aislamiento. Estaba concentrado en la arquitectura, en la forma en que los ancianos movían las manos al hablar, en el sabor único de los sopes que me ofrecieron en el único puesto abierto en la plaza. Pero después, la repetición constante de un patrón sutilmente erróneo comenzó a taladrar mi mente. Mira, en cada casa de San Gregorio, sin excepción, la decoración es la misma. Muebles funcionales, un altar modesto a la Virgen de Guadalupe y paredes forradas. Pero no forradas con tapices o papel pintado, sino con fotografías, cientos de ellas. Retratos familiares de todos los tamaños, desde fotos de bautizos hasta ampliaciones en blanco y negro de rostros serios. Era la historia del pueblo impresa en papel fotográfico. Y ahí estaba la primera anomalía. Las personas que me recibían en sus hogares, digamos doña Elvira, que tendría unos 45 años, con un rostro terso, la piel firme y unos ojos vivaces, eran claramente más jóvenes que sus propios retratos. Y no me refiero a la diferencia natural que existe entre una foto de hace 10 años y el presente. Hablo de una brecha que desafiaba la lógica biológica. Recuerdo la sala de doña Elvira con absoluta claridad. Justo sobre la televisión, un retrato de ella y su marido, enmarcado en madera oscura y pesada. La fotografía mostraba a una mujer que rondaba los 60 años, con líneas profundas alrededor de los labios que solo aparecen con el tiempo y una mirada que ya había visto demasiado. Una mujer que había vivido 2 décadas más que la doña Elvira, que me servía café y sonreía con la vitalidad de una persona en la plenitud de la vida. Su marido, don Ramiro, que en la actualidad era un hombre fornido de 50, aparecía en ese retrato como un anciano frágil, casi consumido,
con el pelo escaso y las manos visiblemente temblorosas. Al principio lo atribuí a la mala calidad de la fotografía, a la iluminación, al misterio de los filtros antiguos o quizás a un error mío. Pensé que tal vez la foto no era de ellos, sino de sus padres. Pero los ojos, la forma de la nariz, el gesto particular de la boca, eran idénticos. Era ella, era él, pero más viejos, mucho más viejos. Y mientras yo estaba allí, sentado en su sala, tratando de disimular mi incomodidad, notaba algo más. Los ojos de doña Elvira evitaban constantemente la mirada de aquel retrato. Era como si la imagen fuera un familiar moribundo o un espejo que mostraba un futuro demasiado cercano y doloroso. La paranoia comenzó a instalarse. Salí de esa casa con la cabeza hecha un nudo. Me estaba volviendo loco. ¿Estaba la neblina afectando mi percepción? Decidí ir a la plaza. Necesitaba contrastar la realidad. Me detuve en el puesto de tortillas de don Tadeo. Don Tadeo, un hombre que parecía no pasar de los 55, con una energía que envidiaría cualquiera de ciudad. Un hombre que se reía fácilmente, y allí, colgado a un lado de su comal, entre calendarios viejos y propaganda de refrescos, estaba su retrato de boda. Don Tadeo y su esposa, doña Socorro. En la imagen, que ya presentaba manchas amarillentas y las esquinas dobladas, el matrimonio no tenía menos de 70 años. Sus rostros eran surcos profundos de piel cansada y reseca. Sus espaldas estaban encorvadas en la pose, y la ropa que vestían parecía pesada por el paso de las décadas. Eran dos ancianos que se casaban tarde en la vida, o que posaban en una sesión de fotos que los hacía ver terriblemente avejentados. Pero don Tadeo, el real, el que me entregaba un taco caliente, lucía fuerte, con solo unas pocas canas en las sienes. La diferencia era tan abismal, tan matemáticamente incorrecta, que ya no podía ser casualidad. No eran filtros, era la edad. La edad y el deterioro físico se estaban manifestando en el papel, pero no en la carne. El retrato de don Tadeo ya había vivido y decaído por 20 o 25 años que él mismo todavía no había transitado. Si has llegado hasta este punto y sientes ese ligero cosquilleo en el estómago, esa sensación de que algo está fundamentalmente mal en el mundo que conocemos, te pido que te quedes conmigo. Hay secretos como este que una vez que se revelan, exigen ser vistos hasta el final. Si te interesa saber cómo puede ser posible que el tiempo se revele y corra hacia atrás en el papel, asegúrate de no perderte lo que viene, porque esto solo se pone peor. Y si valoras este tipo de historias que te obligan a mirar tu propio reflejo con desconfianza, ya sabes cómo apoyar lo que hacemos aquí. Volvamos a San Gregorio. Mi mente empezó a trabajar con una rapidez febril. La conclusión era aterradora en su simplicidad. En este pueblo, los retratos envejecían, pero lo hacían a una velocidad mucho mayor que la de sus sujetos. El tiempo de la imagen era acelerado, corrosivo, mientras que el tiempo de la persona se había ralentizado a un ritmo casi inverosímil. Me pasé las siguientes 48 horas moviéndome de casa en casa, bajo la excusa de documentar las tradiciones familiares. Lo que realmente hacía era comparar rostros. Encontré a la señora Rosa, una mujer que apenas llegaba a los 40 y que trabajaba como maestra en la pequeña escuela. Su fotografía, tomada 10 años atrás, la mostraba como una mujer de 70, con cataratas incipientes que le velaban la mirada y una piel que parecía pergamino. La diferencia era tan brutal que me pregunté si esa imagen envejecida era una especie de marcador de su destino, un recordatorio físico de lo que le esperaba. Y peor aún, encontré a don Jeremías. Don Jeremías era el patriarca del pueblo, un hombre de unos 70 años que todavía se dedicaba a la agricultura.
Estaba robusto, caminaba erguido, y su mente era tan lúcida como la de un joven. Su retrato, que ocupaba un lugar de honor sobre la chimenea, era casi una obscenidad visual. El rostro de don Jeremías en el papel no era solo viejo, estaba en proceso de desintegración. La fotografía, de hacía unos 40 años, mostraba primero a un hombre de mediana edad que luego, en las décadas siguientes, se había transformado en un anciano de más de 100, y ahora, en el presente de la imagen, ese rostro estaba tan carcomido que parecía que las partículas de polvo del cuarto habían decidido posarse solo en sus ojos y boca. Era la representación fotográfica de la muerte, de la descomposición final, y sin embargo, don Jeremías me saludaba con una sonrisa fuerte, sosteniendo su sombrero con manos firmes. Esto planteaba una pregunta mucho más profunda que la simple rareza. Si el retrato envejecía más rápido que la persona, ¿qué era lo que realmente estaba ocurriendo? Comencé a preguntar, con la mayor cautela posible, sobre la longevidad en el pueblo. La respuesta de los habitantes era siempre la misma, dicha con un tono de voz monótono y resignado. Aquí la gente dura, señor. Dura mucho. No sabemos por qué, pero es así. Y duraban. Claro que duraban. La gente de San Gregorio no parecía morir de vejez natural. No había enfermedades crónicas que los consumieran lentamente. Era como si la fuerza vital, el desgaste diario, la erosión del tiempo que nos roba el colágeno y la memoria, hubiera sido desviada de alguna manera. Imagina vivir con esa certeza, saber que de alguna forma inexplicable, tu vejez y tu muerte están siendo consumidas por una copia de ti mismo, que tu retrato, ese pedazo de papel en la pared, está pagando la factura del tiempo por ti. Es un pensamiento opresivo, ¿no crees? Vivir sabiendo que la imagen de ti que cuelga en la sala es una profecía que se cumple silenciosamente, una condena de papel que ya está a punto de caducar, mientras tú sigues aquí, joven, o al menos menos viejo. La relación de los habitantes con sus retratos era extraña. No era admiración ni nostalgia, sino una mezcla de reverencia y pánico contenido. Nadie los tocaba. Nadie los limpiaba con verdadero esmero. Era como si temieran acelerar el proceso de deterioro que ya estaba ocurriendo. Los marcos estaban cubiertos de una capa fina y persistente de polvo, y el cristal, en cuando existía, estaba opaco y rayado. Pero era un daño que parecía ser impuesto por la propia imagen, y no por el descuido. Recuerdo a una mujer joven, de unos 25 años, de nombre Lucía. Ella tenía un hijo pequeño, un bebé de unos meses. Su retrato familiar, tomado justo después del nacimiento del niño, ya la mostraba con el rostro hundido, ojeras profundas y una expresión de fatiga crónica que trascendía el cansancio natural de la maternidad. Lucía me dijo, con una voz que era casi un silbido: «Mi mamá dice que mientras el retrato esté allí, yo estoy segura». ¿Segura de qué? ¿De no envejecer? ¿De que la imagen absorbería todos los daños del tiempo? En ese momento entendí la verdadera naturaleza del horror. No era solo que la gente viviera más, era que vivían bajo la sombra constante de su propio deterioro acelerado. Su retrato no era un recuerdo del pasado, era una trampa del futuro. Un recipiente que, una vez lleno de vejez y polvo, indicaría que su tiempo de vida prestado había terminado. Piensa en la carga psicológica de esto. Cada persona en San Gregorio lleva consigo un marcador de tiempo externo, visible para todos. Saben que su apariencia fresca es solo un préstamo y que la decadencia sigue su curso, solo que transferida a otro medio. Es una prórroga, pero una prórroga que grita su fecha de vencimiento desde la pared. Me di cuenta de que mi presencia, la presencia de un extraño que notaba la aberración, era profundamente incómoda para ellos.
rompía el pacto tácito de resignación que mantenían con este fenómeno. Me miraban con recelo, como si yo pudiera, de alguna manera, acelerar el proceso al señalarlo. Una tarde, mientras la neblina se hacía más espesa y el frío se colaba por las rendijas de mi habitación rentada, empecé a investigar el origen del fenómeno. ¿Por qué solo los retratos? ¿Por qué solo en San Gregorio? El único anciano dispuesto a hablarme abiertamente sobre el tema fue don Teófilo, un hombre que parecía tener unos 60 años, pero cuyo retrato de juventud era ya un pedazo de papel tostado, arrugado y tan oscuro que casi parecía quemado. Nos sentamos en el patio, bebiendo mezcal bajo un cielo que no mostraba estrellas, sino solo una manta gris y húmeda. Don Teófilo me explicó que la gente no hablaba de esto por miedo a ofender a la fuerza que lo hacía posible. Según él, el fenómeno tenía siglos y siempre había estado ligado a la fotografía. No a la pintura ni al dibujo, sino a la fotografía, al momento exacto en que la luz captura la imagen y la fija. Me dijo que hace mucho tiempo, cuando los primeros fotógrafos ambulantes llegaron a la región, hubo un pacto, o quizás un error, con una entidad o una deidad antigua de la tierra, una que estaba celosa de la belleza efímera de los humanos. Esta entidad, cuyo nombre nadie se atrevía a pronunciar, ofrecía un trueque, una vida larga y aparentemente inmutable, a cambio de que la imagen capturada por la luz se convirtiera en un depósito para el desgaste. El retrato se lleva lo malo, señor. Se lleva el cansancio, la enfermedad, lo que nos roba el tiempo. Lo carga sobre sus hombros de papel, me dijo don Teófilo, con la voz profunda y rasposa. Nosotros vivimos sin la preocupación de la vejez, pero solo hasta que el papel ya no aguanta más. La implicación era clara. Cuando el retrato alcanzara su límite de descomposición, cuando ya no pudiera absorber más tiempo, la persona moriría, y no de forma natural. Moriría instantáneamente, recibiendo de golpe toda la vejez que el papel había estado acumulando por ella. Una transfusión mortal de tiempo robado. Pero había algo más que don Teófilo mencionó, algo que me hizo sentir náuseas y me obligó a mirar mi propio rostro en el pequeño espejo empañado de mi cuarto. Nosotros no nos vemos en el espejo, señor, me advirtió, fijando sus ojos en los míos. Nunca, porque el reflejo, si es verdadero, no miente. Y si el retrato está consumiendo nuestro tiempo, ¿qué crees que veríamos en el espejo si lo miráramos de verdad? ¿Veríamos al hombre que somos ahora o al hombre que deberíamos ser si el retrato no estuviera allí para protegernos? Nadie se atreve a averiguarlo. Era la máxima expresión del horror psicológico, la negación de la propia imagen por miedo a ver el fantasma de la vejez que se había evitado. Así que aquí estoy, contándote esto, sintiendo el frío de Hidalgo y viendo cómo la neblina se pega a la ventana. Si sientes que mi historia te ha tocado de alguna forma, o si alguna vez has sentido que algo intangible consume tu tiempo o tu energía, escríbeme una palabra sencilla abajo, un escuché o un no estoy solo. Y por favor no veas el resto de esta historia en solitario. Compártela con alguien que necesite saber que hay lugares donde el tiempo es una moneda de cambio y donde la vida es tan solo un préstamo hipotecado a un pedazo de papel en la pared. Mañana o en la próxima parte, si es que todavía tienes el valor de acompañarme, te contaré qué sucede cuando uno de esos retratos llega al límite. Te contaré la noche en que don Teófilo me mostró la última foto de su vida. Pero por ahora, y antes de que apagues la luz y mires alrededor de tu habitación, solo piensa una cosa. Si el tiempo realmente se acumula y si algo lo está absorbiendo por ti, ¿en qué objeto de tu vida se está depositando tu vejez? ¿Y qué pasará cuando ese objeto deje de existir? Mira bien las fotos que tienes en tu casa. Míralas de cerca.
¿No crees que en los ojos de tus retratos hay una tristeza, un cansancio que no debería pertenecerles? No vayas a tocarlas, simplemente no lo hagas. A veces la imagen es más real que el hombre. ¿Alguna vez has despertado con la certeza helada de que lo que ves no es real, que la vida que te rodea es solo una fachada perfectamente pintada, pero que detrás de esa capa de pintura algo respira y sufre en tu lugar? Si la primera parte de esta historia te pareció inquietante, escucha con atención lo que sucedió después de que se revelara la verdad sobre San Judas de las Máscaras. No te distraigas ahora, porque si estás solo, te prometo que esto se sentirá mucho peor, como si el aire de la habitación se hubiera vuelto denso y pesado. Descubrimos que en aquel pueblo de Hidalgo, la gente no envejecía de forma natural, sino que transfería ese proceso a los retratos que encargaban al nacer o al llegar a cierta edad adulta. El horror no radicaba en la juventud eterna, sino en la comprensión de su verdadero costo. La belleza de las personas en San Judas era una belleza hueca, una juventud sin el anclaje de la experiencia. Eran cáscaras perfectas, vacías de la sabiduría profunda que solo la arruga alrededor del ojo y la línea de expresión en la boca puede otorgar. Habían evitado el dolor del tiempo, pero con ello habían evitado la vida misma. Si sientes que el miedo te está entrando por la nuca, te pido que no te vayas. Quédate hasta el final de esta confesión. Necesitas saber qué pasó. Y si aún no eres parte de este pacto silencioso de quienes escuchamos lo que no se debe contar, suscríbete ahora. Es la única manera de asegurarnos de que, si algo nos pasa, alguien sepa la historia completa. La atmósfera del pueblo, que al principio parecía de una serenidad bucólica, se reveló como una quietud forzada, la paz artificial de un mausoleo. Los lugareños, inmaculados y siempre sonrientes, no eran felices. Eran neutros. Sus conversaciones giraban en torno a trivialidades sin peso, porque no tenían la profundidad del recuerdo que los años traen consigo. Habían delegado su sufrimiento y su memoria al lienzo, y ese fue el punto de quiebre. El horror real no estaba en los cuerpos juveniles, sino en los sótanos, en las bodegas, donde guardaban esos retratos envejecidos y deformes. Esos lienzos no eran simples registros de un envejecimiento acelerado, eran esponjas de tiempo, criptas de lo no vivido. Cada mancha de humedad, cada rasgadura, cada veladura oscura, era un año de vida mental, un remordimiento, una pérdida, una enfermedad, que el cuerpo de la persona había logrado eludir, pero que la esencia, atrapada en el óleo, había absorbido y magnificado. Nos adentramos en el lugar más temido de San Judas, la casa del fundador, ahora convertida en un almacén de retratos de varias generaciones. El aire ahí dentro no olía a polvo o moho, sino a algo más pesado y metálico, como el ozono después de una tormenta o la sangre seca mezclada con aceite rancio. Era el hedor del tiempo detenido. En aquel lugar oscuro, iluminado solo por la linterna temblorosa, que apenas cortaba la negrura densa, vimos la manifestación física de la entropía robada. Había retratos tan antiguos que el rostro original apenas se distinguía bajo capas de craquelado y decoloración que imitaban la peor descomposición biológica. Algunos parecían haber desarrollado tumores pictóricos, bultos y deformidades que no eran fallas del lienzo, sino la acumulación de la enfermedad que el cuerpo físico de la persona, joven y vital, había evitado. Había un retrato que me paralizó. Era de un hombre que, según los registros del pueblo, debía tener unos 80 años, pero que en la calle parecía de 35. Su retrato, sin embargo, era grotesco. El lienzo se había hundido, como si la carne se hubiera licuado por dentro, dejando solo la piel flácida pegada al esqueleto. Sus ojos,
pintados originalmente con un azul vibrante, ahora eran solo 2 pozos negros y profundos, rodeados de pintura descascarada que imitaba lágrimas secas y profundas ojeras. Al acercarnos, sentí una vibración, una energía palpable. No era solo pintura vieja, era la conciencia encriptada del sufrimiento. Me atreví a susurrar el nombre del hombre, don Ricardo, joven y risueño, y en ese instante juraría que el retrato se estremeció. Fue un movimiento mínimo, una contracción de la capa de óleo, pero fue suficiente para que el pánico se apoderara de mí. Comprendimos entonces la verdadera trampa. La gente de San Judas no vivía para siempre, sino que existía en una estasis precaria. Sus cuerpos, libres de la carga del tiempo, se habían vuelto dependientes de los retratos. El lienzo era el sostén de su salud, la válvula de escape de la vejez. Si el retrato se dañaba, la edad, el deterioro, la enfermedad contenida, se precipitaría de vuelta al cuerpo original. Sería como liberar un siglo de decadencia en un segundo. El clímax llegó cuando la gente del pueblo se dio cuenta de que sabíamos la verdad. No nos persiguieron con antorchas, ni nos amenazaron con machetes. Su reacción fue mucho más escalofriante. Nos rodearon con sus sonrisas perfectas, sus ojos vacíos, y nos hablaron con esa voz plana, sin la resonancia de las experiencias pasadas. Doña Elena, la matriarca que parecía tener 25, pero cuyo retrato debía ser un mapa de 100 años de miseria, se acercó a mí. Me tocó el brazo. Su piel era suave, de una perfección aterradora. «Es una bendición», me dijo, con una calma que no era paz, sino resignación. «Hemos evitado el dolor, hemos evitado la fealdad, hemos evitado la carga». Le pregunté si no echaban de menos la sabiduría, la paz que viene con la aceptación de la vejez. Le pregunté si no les aterraba haber transferido sus propias almas a esos pedazos de tela degradados. Ella no me contestó directamente. Simplemente señaló a la pared donde, a diferencia de los otros, había un lienzo prístino, recién pintado, hermoso y vibrante. Era el retrato de mi acompañante, el investigador que había venido conmigo a documentar el fenómeno. Él había sido cautivado por la aparente belleza del pueblo y en un momento de vanidad o de convencimiento había permitido que lo retrataran. Ese retrato, recién hecho, mostraba su rostro joven y fuerte. Pero al examinarlo bajo la luz de la linterna, noté algo que no estaba ahí un día antes. En la parte inferior, casi invisible, comenzaba a aparecer una sutil grieta en la pintura, una delgadez que simulaba la primera línea de preocupación en la frente. «Él ya es nuestro», susurró doña Elena. «El pacto no se puede romper, no una vez que la transferencia ha comenzado. El tiempo ya lo ha aceptado como su nuevo hogar y su cuerpo ya ha sido liberado de su responsabilidad». El horror fue inmediato. Intentamos huir, pero no fue una huida física. Era una lucha contra el tiempo. Mi amigo, al ver su retrato y comprender que su vejez ya estaba siendo prealmacenada en ese lienzo, entró en pánico. Corrió hacia el retrato con la intención de destruirlo. «No lo hagas», grité. «Si lo rompes, todo regresa. Te matará». Pero era demasiado tarde. El miedo puro, la negación de la vejez y la muerte instantánea que lo esperaba si se quedaba en San Judas, lo impulsaron. Tomó un objeto pesado del suelo, un candelabro viejo y polvoriento, y golpeó el lienzo. El sonido no fue el esperado. No fue el crujido de la madera o el desgarro del lienzo. Fue un sonido húmedo y nauseabundo, como el de un cuerpo colapsando bajo una presión inmensa. En el mismo instante en que el candelabro rompió la pintura y dejó un agujero oscuro en el rostro recién pintado, mi amigo se desplomó. No fue una muerte lenta, fue una aceleración instantánea. Lo que vimos en esos pocos segundos
Es algo que mi mente se niega a reproducir con claridad, pero la sensación de asco y terror primario aún me acompaña cada noche. La grieta en el retrato se extendió como un rayo y ese daño se replicó en su carne. Su piel, perfecta un momento antes, se arrugó, se secó, se volvió amarillenta y luego gris. Sus ojos se hundieron, sus huesos se encogieron. La vitalidad que lo había caracterizado se drenó como agua por un desagüe abierto. Cayó al suelo, no como un hombre muerto, sino como un manojo de harapos viejos, un saco de huesos cubierto por piel reseca y marchita. En 5 segundos pasó de la juventud a la putrefacción de 100 años. El tiempo contenido en ese pequeño daño al retrato había regresado a él con la fuerza de un golpe de ariete. Doña Elena no mostró ni una pizca de emoción, simplemente miró los restos y luego el retrato dañado. El tiempo es celoso, me dijo, no le gusta ser robado, pero tampoco le gusta ser negado. Fue entonces cuando entendí la verdadera conclusión, la cláusula oculta del pacto de San Judas. No podían irse. Si se quedaban, eran eternamente jóvenes y vacíos. Si se iban, la vejez natural, que habían ignorado durante décadas, regresaría inmediatamente con un efecto multiplicador. Ellos no solo morían, se descomponían en vida, devorados por el tiempo que habían negado. La juventud de San Judas no era un regalo, era la cadena más fuerte que jamás hayan forjado. Mi única opción era huir, pero sabía que la pregunta era, ¿cuánto tiempo había pasado yo en San Judas? ¿Me habrían pintado mientras dormía? ¿Habría iniciado, sin saberlo, la transferencia de mi propia vejez? Sentía una urgencia enfermiza por mirarme en un espejo, pero al mismo tiempo un terror absoluto por lo que pudiera encontrar. Salí de aquel almacén de almas con la imagen de mi amigo, ahora solo polvo, grabada en la retina. El pueblo en sí se había transformado ante mis ojos. Ya no veía gente joven y radiante. Veía espectros aferrándose a una belleza que no les pertenecía. Veía los cadáveres ambulantes de quienes habían renunciado a su humanidad a cambio de una eterna pero estéril primavera. Logré salir del pueblo en la oscuridad de la noche, conduciendo sin mirar el retrovisor, porque sabía que lo que me seguiría no eran personas, sino el concepto puro del tiempo, esperando cobrar su deuda. He pasado meses desde entonces, he envejecido. Las líneas de expresión han regresado, el cabello se me ha adelgazado y la fatiga del mundo me ha alcanzado. Pero cada mañana, al levantarme, el pánico es el mismo. ¿Soy yo realmente el que está envejeciendo? ¿O estoy llevando conmigo un retrato invisible que está absorbiendo todo mi tiempo de forma acelerada, preparándome para el momento en que me dé cuenta de que San Judas de las máscaras no solo roba el tiempo de sus habitantes, sino que infecta el concepto mismo del envejecer en quienes lo visitan? Me niego a mirarme en un espejo por mucho tiempo. Me aterra la idea de ver una grieta en el reflejo, una mancha de pintura que no estaba ahí antes. He evitado a los fotógrafos y, por supuesto, he evitado cualquier pintor que se cruce en mi camino. La peor parte de todo esto es la duda, la opresión de no saber si el pacto te ha alcanzado. Cuando estoy solo en casa y las sombras se alargan, a veces siento un dolor punzante, no en mis huesos, sino en mi pecho, como si una parte de mí estuviera siendo tensada, estirada, secada. Y me pregunto si no hay un pequeño lienzo en un sótano polvoriento en Hidalgo, con mi nombre escrito en la parte de atrás, un lienzo que ya tiene arrugas de 100 años, mientras yo solo tengo unos pocos años más de vida real que puedo llamar míos. ¿Y tú? ¿Que has escuchado esta historia hasta el final? ¿Has sentido alguna vez ese tirón? Esa certeza de que el tiempo se está acelerando para ti y no sabes dónde está el depósito de tu vida.
Si alguna vez sentiste esa opresión, déjame un "no estoy solo" en los comentarios para que sepamos que este horror nos persigue a todos. Y por favor, no compartas esto con nadie que esté a punto de irse a dormir, porque la duda es el veneno más lento y efectivo de San Judas. No mires fijamente ese rincón oscuro de tu habitación. El tiempo te está observando y es paciente. Pero dime, ¿estás seguro de que tu reflejo en el espejo de hoy es el mismo que el de ayer? ¿O la transferencia ya ha comenzado?